Bienvenidos a esta honrosa celebración de Viernes Santo, unidos a la Iglesia Cristiana que en todo el mundo estamos recordando la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Libre de cualquier religiosidad, celebramos la fidelidad y la entrega de Cristo Jesús para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. A través de un extraordinario mensaje basado en el sermón de las 7 palabras, usted y yo hoy seremos edificados y honraremos el nombre de Cristo Jesús. Agradecemos prestar toda la atención, toda la reverencia. Bienvenidos. No es casualidad que la palabra que inicia este sermón es el perdón. Y esta palabra está dentro de la frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase me hace acordar de meses atrás, cuando Pedro se acerca al maestro y le dice: Maestro, ¿cuántas veces debemos de perdonar al hermano que nos hace mal? ¿7 veces? Y Jesús, como un excelente maestro, le responde: 7 veces no, sino 70 veces 7. El perdón entonces es exponencial. Pero si a veces es difícil perdonar a los que amamos, ¿cuán difícil es perdonar a aquellas personas que son nuestros enemigos? Y por eso Jesús, en el momento más difícil, allí cuando está en la cruz, clama al Padre. Y el clamor al Padre también me hace recordar esa oración que todos conocemos, el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro hay una parte que también hace referencia al perdón. Y lo sabemos, ¿cierto? Perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Y allí, bajo estas enseñanzas, ahora Jesús, el Maestro, está demostrando que lo que Él enseña, lo vive. Lo que Él predica, lo cumple. Porque Jesús no solo está perdonando al hermano que es cercano a Él, al discípulo que lo dejó en el momento difícil. Jesús está lanzando un perdón hacia el gobernante que lo envió a esta situación de muerte. Jesús está perdonando a los soldados que están allí cerca de Él, que le han maltratado, que le han golpeado. Jesús también está perdonando a aquellos que hacen parte de esa élite religiosa judía, porque ellos se levantan a criticar, a señalar, a escarnecer, ¿no? Y Jesús también está perdonando al pueblo que se deja llevar por las circunstancias, por las causas, y comienza a burlarse del Salvador que ahora yace en la cruz. El perdón entonces es un llamado a entender las enseñanzas de Jesús. Es un llamado a vivirlas cada día. Y retomando el Padre Nuestro y esa parte de perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué cosas nos ofenden? ¿Qué cosas debemos de perdonar? Porque a veces son esas pequeñas cosas las que sacan lo peor de nosotros, las que no nos llevan a perdonar. Por dar un ejemplo, cuando uno hace una fila larga en un banco, en una entidad, y yo creo que muchos les ha pasado, y una persona trata de meterse a la fila, eso nos ofende, eso me ofende a mí. Y esas ofensas pequeñas también merecen un perdón. Y ahí está Jesús, hablando con el Padre. El Hijo de Dios, el único que puede perdonar pecados, está diciendo: Padre, por favor, perdónalos. Y es que hay cosas que a veces no sabemos que están ocurriendo en nuestra vida. A veces hay cosas que están pasando y nos están llevando a odiar en vez de amar. Como por ejemplo esta Semana Santa. Tal vez a comienzo de año estábamos pensando en pasarla en X lugar, hacer una cosa, ir a otro lugar, compartir de otra manera la Semana Santa, y hoy estamos aquí, en nuestras casas.
Pero también hay que entender eso. Es el perdón de las situaciones, es el perdón de las personas que están compartiendo ahora con nosotros 24 horas al día. Es el perdón de aquellas cosas que a veces nuestros hijos hacen porque no las saben hacer todavía, porque están aprendiendo, y a veces como padres nos enojamos contra ellos. Es un llamado a perdonarnos, es un llamado en este tiempo donde estamos tan cerca de los que amamos, que también debemos de perdonar, porque el amor y el perdón van de la mano, y la muestra más grande de amor a nuestros enemigos siempre será el perdón. El mundo está en conmoción, el mundo está en crisis. Las personas, las familias se encuentran en las casas, tienen miedo de salir. La orden es no salir, porque hay muerte afuera, hay muerte en la calle. ¿Qué tal si yo le dijera en este momento, hay una vacuna totalmente gratis para evitar la muerte, para evitar la pandemia, para evitar el virus? ¿Usted la recibiría? Creo que tu respuesta y la mía sería la misma. Sí, yo la recibo. Amado que me escuchas, hace 2000 años se inventó una vacuna para contrarrestar, para acabar el virus que más mal le ha hecho a la humanidad. Es el virus del pecado. Ha matado a miles y miles, millones de personas a través de la historia de la humanidad. Jesús en la cruz del Calvario, cuando dio su segunda palabra, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando Él exclamó esa palabra en el Evangelio de San Lucas, que nos muestra en el capítulo 23, verso 43, cuando dice así, entonces Jesús dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba reflejando y mostrando el amor del Padre hacia nosotros, los pecadores. El amor de Dios estaba allí, diciendo, hay salvación. Hasta el último instante, Jesús lanzó una palabra de salvación y la escucharon dos hombres, principalmente dos ladrones que estaban allí. Estaban siendo juzgados y a la vez condenados. Entonces, allí Dios nos está mostrando que la salvación es para todos. La salvación es para todo ser humano, pero solamente uno de dos la tomó. Vio la presencia de Dios. Su corazón se compuso. La presencia del Señor tocó lo más profundo y reconoció su pecado. Y Él mismo decía, nosotros merecemos lo que estamos pagando. Reconoció su pecado y reconoció que merecía la muerte. Ese momento era un momento de arrepentimiento para este hombre. Y confesó allí su pecado. ¿Qué contraste nos muestra ahí la palabra? Este hombre en horas de la mañana era un ladrón clavado en la cruz, pero en horas de la tarde llevaba una corona de vida. En la mañana este hombre era un ladrón odiado por toda una nación, por un pueblo, pero en horas de la tarde estaba con miles y miles de ángeles. Este hombre en horas de la mañana era odiado por un César, por un emperador, pero en horas de la tarde estaba con Jesús, el Rey de Reyes. La salvación es para todos, es ofrecida a todos, pero también nos está diciendo que la salvación es por gracia y es un acto de la fe. Aquí Jesús, con esta segunda palabra que da en el monte de Calvario, está destruyendo, está refutando toda doctrina sacramentalista. Está derribando toda doctrina de purgatorio, toda doctrina de regeneración, la está tumbando.
Aquellas personas que dicen que para ser salvo es porque tienen que estar en cierta iglesia, que para ser salvo tiene que tener cierto canon doctrinar, que para ser salvo tiene que tener la confirmación o hacer la Eucaristía. Con esta palabra que Jesús está diciendo, está tumbando todos esos argumentos que el ser humano ha creado. Mi amado, esta historia me está mostrando allí que el amor de Dios es tan grande hacia el ser humano, inmenso y también fácil de recibirlo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El amor de Dios es para todos y el plan de salvación, esta vacuna contra el pecado, es para toda la humanidad y se recibe por gracia y por fe. Pero también encontramos aquí en esta historia que este plan de salvación, esta vacuna de salvación es rechazada por muchos. El otro ladrón que estaba allí aún gastó sus últimas fuerzas las gastó para renegar de Dios, para no creer en Él, para rechazarlo. ¿Sabe? Allí veo 3 hombres. Uno murió por el pecado, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. El otro murió al pecado, que es este hombre que se arrepintió. Pero el otro murió en pecado. Amado que me escucha, amigo que me escucha, la voz de Jesús se sigue escuchando hoy a través de la palabra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo hoy. Tú y yo queremos recibir esa vacuna de salvación. Hagamos una invitación. Invitémoslo a Él para que sea Rey y Señor de nuestras vidas. Abra tu corazón y permítame en este momento, en unos segundos, orar por ti. Y te invito donde estés, por favor, cierra tus párpados y dígale: Señor Jesús, hoy quiero aceptar la invitación, como la aceptó ese hombre allí en la cruz del Calvario. Y tus palabras fueron: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Señor, yo te recibo y quiero estar contigo en el cielo, Señor. Hoy me arrepiento de todo pecado y te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Amén, amén y amén. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Declara la tercera palabra que se encuentra en Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Y sin duda alguna que esta es una palabra maravillosa, porque encontramos que aún en la agonía de la cruz, Jesús está honrando a su familia, honrando y cumpliendo el mandamiento de honrar a su madre. Y la familia se convierte en algo maravilloso, un regalo divino, un regalo que Dios nos ha dado para cuidar en cualquier circunstancia. No importa en la posición que estemos. Podemos ser profesionales, podemos tener todos los conocimientos, pero la familia es un tesoro que Dios nos ha regalado. Así que debemos cuidarle, debemos valorarle, debemos amarle, porque es un regalo que Dios nos ha dejado para cultivar. Y con mayor razón en este tiempo. Este es un tiempo de crisis, este es un tiempo de dificultad, este es un tiempo donde se requiere de la unidad, del amor, de valorar cada minuto que tenemos. Porque, bueno, no lo hicimos en el momento que debíamos hacerlo, cuando era oportuno. Trabajábamos mucho, nos ocupábamos mucho. Hoy las circunstancias nos tienen conviviendo en familia y eso hace que tengamos que pasar mucho más tiempo juntos y entender cómo es la situación y la manera de ser del otro. Así que es un tiempo valioso y sería muy interesante poder responder a esta pregunta. ¿Cómo está usted actuando alrededor de la familia en este momento de crisis?
¿Qué está haciendo usted para valorar esa familia que Dios le ha dado? ¿Puede responder usted ahí donde está? ¿Cómo está usted compartiendo con su familia? ¿Le ha regalado esas sonrisas que se necesitan en este momento? ¿Le ha dado palabras de aliento? Mire que Jesús estaba cuidando de su madre, María. Él estaba estando atento y diciendo a su discípulo amado: hijo, he ahí a tu madre. Él estaba dejando al cuidado de una persona a su mamá, porque él ya no iba a estar, porque él iba a cumplir una tarea muy importante, y era el traer la salvación al mundo, y entre esos a María, porque María no había experimentado todavía la salvación, y era importante que ella también la recibiera. Así que Jesús estaba haciendo la tarea completa. ¿Cómo estamos haciendo usted y yo la tarea en este tiempo y en esta circunstancia? ¿Cómo estamos valorando la familia? ¿Cómo estamos compartiendo? ¿Y cómo estamos haciendo para marcar el corazón de nuestra familia? Dejemos una huella en este tiempo de crisis. Dejemos un sabor de alegría y de felicidad de poder estar juntos. Disfrutémonos y amémonos, y valoremos este tiempo que tenemos de familia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la expresión que registra Mateo y Marcos en sus evangelios, y esta expresión es lo que conocemos como la cuarta palabra de Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Esta expresión da lugar a lo que conocemos como la etapa final de los padecimientos del Señor sobre aquella cruz. La expresión enfatiza en ¿por qué me has desamparado? Desamparado es una palabra que se refiere a aquella acción de alejarse de algo o de alguien y en consecuencia el descuido de aquello que se abandona. En el año 2017, RCN publica un artículo en el que el señor Rafael Afanador, director del Instituto Internacional Maranatha, en aquella época expresa lo siguiente: lo que hemos visto es que hay más de 1 millón de menores en el país en situación de orfandad, ya sea porque falta uno de los padres o porque los padres prefieren dejarlos botados en alguna parte. Meditando un poco en la palabra que estamos tratando, cabría pensar en que si Dios abandonó a Jesucristo su Hijo, quien no había pecado, entonces también nos abandonará a nosotros, ya que somos imperfectos. Es que siendo realistas, Dios tiene razones de sobra y razones válidas para dejarnos abandonados y para dejarnos botados. Pero hablando de este momento particular, debemos recalcar que hace alusión a un momento único y sin precedentes en la historia. Visualizamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel en quien el Padre ha encontrado y hallado absoluta complacencia, en un estado de absoluta vulnerabilidad. El Hijo de Dios, el Creador del universo, se encuentra indefenso, y sin temor a equivocarme, podría afirmar que el dolor que Jesucristo está experimentando en su espíritu es mucho más profundo que el dolor que está experimentando en su cuerpo maltratado. Pero este abandono del Padre tiene una explicación. Es que el abandono del Padre solo se puede explicar bajo el contexto de la gracia. Usted y yo recordamos que el escenario de la cruz lo envuelven 3 horas de oscuridad, 3 horas de tinieblas. Y es que aquellas tinieblas han afectado no solo la naturaleza, también han afectado la persona del Hijo de Dios. Jesucristo se encuentra inmerso en un estado de tinieblas. Hasta el momento, Jesucristo ha experimentado muchísimas luchas, pero ha llegado el momento de experimentar sufrimiento. La magnitud de ese sufrimiento, la profundidad de ese sufrimiento, usted y yo no podríamos describirlo. Sería algo atrevido de nuestra parte, nunca podríamos comprenderlo. Cuanto más cerca nos encontramos del pecado, más cerca nos encontraremos a sí mismo de la muerte y paradójicamente mucho más alejados de Dios.
Un comentarista expresó que cuanto más puro sea el ser, más violento será ese acto en el que se rasga el lazo con que Dios unió el alma y el cuerpo del hombre. Siendo así, en Jesucristo, el varón perfecto, este acto de separación tuvo que ser altamente violento. Cristo experimentó la muerte como representante de los hombres. Cristo experimentó la muerte por los hombres y en lugar de los hombres. Y a través y por medio del abandono del Padre, a través del distanciamiento del Hijo con su Padre, logró acercarnos a usted y a mí a la presencia de Dios. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Este carácter sacrificial, sustitutivo, expiatorio y redentor de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, si no nos da toda la explicación del abandono del Padre, sí nos ayuda a comprenderlo un poco más. La realidad constante de nuestra sociedad está vinculada al abandono, y cada vez que se abandona, trae consigo consecuencias devastadoras. El abandono de Dios el Padre a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario no trajo consecuencias devastadoras, todo lo contrario. Trajo la libertad para que usted y yo nos acercáramos a su presencia. Lo describe Mateo en el capítulo 27, versículo 51, cuando describe que el velo del templo se rasgó y que las rocas se partieron, haciendo alusión y refiriéndose a aquellos muros que separaban el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, del lugar santo del lugar santísimo. Estamos entonces y encontramos que el Hijo de Dios experimentó no el abandono del Padre, sino la separación que el hombre causó por su pecado. Pero le vemos al mismo tiempo haciendo todo lo necesario para que esta separación momentánea fuera el inicio de una unión eterna. Podemos concluir que Dios no abandona y que aquellos que estamos en Dios no somos huérfanos, no quedamos huérfanos. Y sin lugar a dudas, ante el gran interrogante que se levanta en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La mejor respuesta, querido hermano, la mejor respuesta, querido amigo, somos usted y yo. Tengo sed. Es la quinta palabra pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Es una de las expresiones más cortas de los versículos de la Biblia, pero con grandes enseñanzas. La sed de nuestro Señor Jesucristo nos revela, en primer lugar, el cumplimiento de las profecías. Lo primero que debemos entender de esta expresión tengo sed es que cumple dos profecías del Antiguo Testamento que estaban en el Salmo capítulo número 22, en el versículo número 15 que dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y el Salmo número 69, versículo 21 que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tengo sed, nos dice que el Señor Jesucristo vino a cumplir toda la Escritura para enseñarnos la importancia y la obediencia que le debemos a ella. Tengo sed, o la sed de nuestro Señor Jesucristo, nos revela la humanidad y su gran sufrimiento por nosotros en la cruz del Calvario. La humanidad del Señor Jesucristo ha sido cuestionada a lo largo de la historia por algunas personas, pero la sed de Cristo en la cruz nos revela precisamente esa humanidad. Su sed demuestra su sufrimiento en su carne y que no fue un fantasma o un ángel el que padeció en la cruz, como algunos lo afirman. Aprendemos de su sed que Jesucristo, o en Jesucristo, operaba dos naturalezas, la divina y la humana.
lo que llamamos la unión hipostática, el Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo sufrió en su carne y padeció por nosotros. La sed de nuestro Señor Jesucristo nos libra de la sed del infierno también. El Evangelio de Lucas nos habla de un hombre que murió y fue sepultado, y dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces él, dando voces, dijo: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Y dice la palabra: porque estoy atormentado en esta llama. Eso lo dice Lucas en el capítulo 16, versículo 22 al 24. Y todos sabemos que este relato se refiere al pasaje del rico y Lázaro. Así como entendemos que la condición del que está en el infierno es de tormento. Y según el pasaje, con una sed que lo atormentaba diariamente. También sabemos que el que está en Jesucristo, dice la palabra, jamás tendrá sed. Pensando en estas palabras del relato de Lucas, no es descabellado asumir que gracias a la sed del Señor Jesucristo en la cruz, no tendremos que sufrir la sed en el infierno. En conclusión, quiero decirles que la sed del Señor nos enseña que costó mucho el precio de nuestra salvación. Así que debemos valorarla. La sed del Señor nos enseña la importancia y la obediencia a la Escritura, pues lo que está en ella escrito se cumplirá, tanto sus promesas como sus juicios. La sed del Señor nos enseña que mientras estemos en este mundo no estaremos ajenos al sufrimiento, pero podemos confiar en Él. La sed del Señor nos enseña que Él padeció por nosotros para que nosotros no vayamos al infierno. Dios los bendiga. Ya hemos pasado por 5 palabras importantes que ha pronunciado nuestro Señor Jesucristo en el pleno sacrificio. Una palabra fue de perdón, de petición: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Una segunda palabra que le dice al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de cuidado, de protección: Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Una palabra de angustia, pero también de dependencia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una quinta palabra que muestra la necesidad y la humanidad: tengo sed. Y esta sexta palabra que encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Esta palabra es una palabra de victoria. De victoria porque el Señor, en medio de todo lo que estaba viviendo, allí estaba logrando el éxito para nosotros, la victoria para nosotros. Sabemos nosotros que Dios es justo, pero a la vez Dios es amoroso. Justo porque dice que si alguno se desvía, pues entrará en disciplina. Justo porque también dice que la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros, al igual que Adán y Eva, hemos pecado, nos levantamos contra Dios, pero también amoroso, porque Él dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros los seres humanos, que no podíamos cancelar esta deuda moral que teníamos con el Dios justo, con Dios bueno, con el Dios santo. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y vino a cancelar esa deuda. Una deuda que trajo bendición, bondad a nuestra vida. Una deuda que de pronto el resto, las cosas que más hiciéramos, no podríamos cancelar. Eso lo supo muy bien Martín Lutero y por eso la Reforma. Solo Jesús mismo podía cancelarla. Es más,
Esta deuda que pagó el Señor Jesucristo para algunos les pareció un asesinato cruel, a otros les parecía una maldición terrible, y aunque estaba escrito, maldito aquel que es colgado en un madero, para nosotros y para el Señor Jesucristo era victorioso, era la gloria misma. Jesús se levanta en medio de esa situación y dice, tetelestai en griego, consumado es, consumado es. Y esta consumación es para aquello que nosotros hemos nacido, porque nosotros tenemos propósito, tenemos destino en el Señor Jesucristo, porque Él nos ha amado, nos lo ha demostrado desde siempre. El Padre eterno nos ha amado, Jesús nos ha amado, el Espíritu nos anhela fervientemente. Spurgeon dijo en una ocasión, esta palabra es un océano de significado en una gota de lenguaje, porque consumado es significa el todo para la victoria de nuestras vidas. ¿Y sabes sobre qué somos victoriosos? Sobre la muerte, victoriosos sobre el mismo pecado, porque Jesús lo llevó en su cuerpo, en esa cruz, para darnos libertad. Toda acta de decretos, dice Colosenses, que nos era contraria, hoy el Señor Jesucristo la destruyó. Y es más, eso que hizo en esa época, hace más de 2000 años, sigue teniendo significado y efecto en esta época, en estos momentos, para esta generación, para todas las situaciones que se viven en el mundo actual. El Señor también dice en su palabra, allí en Isaías capítulo 1, si tus pecados fueren como lo más oscuro, les voy a intentar en mi lenguaje, lo más oscuro, negro como el carbón, vengan a mí que yo los voy a emblanquecer, los voy a volver como la nieve, como el coco por dentro. Si sus pecados son rojos como el carmesí, como la blanca lana serán emblanquecidos. Hoy el Señor, a través de esta palabra, consumado es, nos da transformación, nos da victoria, nos da éxito, nos da valor de verdad, nos da principios y valores que sí sirven para esta vida y para la vida venidera. Bendito sea Dios y nuestro Padre Celestial. Ahora pasamos a la última palabra, una palabra de seguridad. Séptima y última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. A través de esta palabra, el Señor Jesús nos da 3 lecciones importantes. Número 1, la importancia de la tarea cumplida. De tal manera que el Señor obró y cumplió su ministerio a cabalidad. Nos corresponde a nosotros como iglesia cumplir la tarea a cabalidad, a pesar de las pruebas, de las luchas, vivir y cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha establecido. Número 2, nos habla de la confianza permanente, la cual nosotros podemos tener en nuestro Padre Celestial. Así lo hizo Jesús. Aún en la cruz, confió en su Padre Celestial. La iglesia hoy puede tener profunda confianza en el Padre Celestial, de que Él nos cuidará y nos acompañará todos los días de nuestra vida, no importando las circunstancias que tengamos que enfrentar. Y número 3, la victoria total. Al decir Jesús estas palabras, las huestes de la maldad temblaron, el infierno tuvo temor, porque el Hijo de Dios había cumplido su ministerio y la redención profunda para toda la humanidad. Qué lindo que nosotros, a través de esta palabra, tomemos valor como iglesia para hablarle al mundo del dador de la vida, del Hijo de Dios, como la única esperanza de la vida eterna. Oremos por esta palabra y lo que Dios nos ha
hablado a través de cada uno de nuestros pastores, porque Dios está con nosotros y esta obra que hoy estamos celebrando es nuestra bendita esperanza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos alabanza a ti por haber entregado tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. No estamos solos. Señor, a través de tu obra nos has prometido que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el nombre de Jesús, esta palabra produce vida, esta palabra produce esperanza para toda la humanidad. Así que la llevaremos en nuestros corazones para compartirla con familiares, amigos y con todas palabras que nuestro Redentor vive. Ahora honremos al Señor juntos a través de esta hermosa alabanza a su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ministras hoy de forma especial. Dígale, Señor, te adoramos. Dígale, Espíritu Santo de Dios, te necesitamos a ti, Jesús. Te adoramos. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Dígalo. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve.
que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Tú eres grande, Señor. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Seguimos creyendo en que Dios hará acá en la tierra su voluntad como en el cielo. Y vale la pena en esta mañana pues preguntarnos cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y cómo era esa voluntad de Dios para la iglesia en el primer siglo. Quiero compartir un texto bien interesante en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 42 en adelante. Dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Creo que es una palabra en la que el Señor nos muestra esa voluntad que Él tiene para la iglesia, tanto del primer siglo como para la iglesia de hoy. Necesitamos tener en común todas las cosas. Miren lo interesante que dice el texto: perseveraban en la doctrina. Son tiempos de perseverar en la doctrina, son tiempos de compartir con otros
de acuerdo a sus necesidades. Y en esta mañana que tenemos la oportunidad de poder sembrar en el reino de Dios a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, es importante que lo podamos hacer con aquellos que también están hoy pasando una necesidad. Usted se preguntará, bueno, ¿y cómo hacemos llegar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nosotros que permanecemos fieles en la iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Ahí en la pantalla va a aparecer un número de cuenta del Ministerio Cielos Abiertos. Puede hacerlo a través de este medio o también puede hacerlo a través de los pastores generales en cada una de las sedes donde nos están viendo, y también lo pueden hacer a través de los supervisores generales, como lo son los pastores generales, pastores asociados y personas que están a cargo de las redes de pastoreo. Entonces invito a la iglesia para que en esta mañana nos unamos en una oración por todo aquello que está ocurriendo en Colombia. Señor Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, porque tu presencia y tu misericordia, Señor, está con nosotros y nos ha acompañado, Señor, en todo tiempo. Gracias, Señor, porque lo que dice tu palabra, Señor, es una promesa para todo el ministerio Cielos Abiertos. Que aunque haya temor, serán tiempos, Señor, donde muchas maravillas y señales serán hechas en medio de este ministerio, Señor. Te damos gracias, Dios. Oramos por los misioneros, Dios. Gracias por aquellos que van a otros lugares, Dios. Gracias por los misioneros que tenemos en este ministerio, Señor. Gracias por la vida de Jessica, de Ambrose, de su hija Abby. Gracias, Dios, por Andrés en Argentina, Dios. Glorifícate en medio de ellos, Padre. Bendice sus familias y bendice a todos los ministerios, Señor, y a todos los misioneros, Padre, que formen parte de tus hijos. Glorifícate en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Bueno, iglesia, es un privilegio poder compartir, poder dar a otros. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia, el poder compartir con otros. Y como bien saben ustedes, el ministerio, de lo que usted ha donado, de lo que usted ha sembrado, se han comprado mercados, se han ido a familias que literalmente no tenían nada que comer, y por la bendición de Dios hemos podido llegar con un mercado y se ha podido suplir esa necesidad. Así que bendigo su vida, usted que forma parte de una empresa, usted que de pronto es empresario, bendigo su vida y pedimos a Dios que esto que ha llegado a Colombia, pues de alguna manera salga muy rápido y podamos volver a laborar. Bendigo su vida y ahora también vamos a continuar con este tiempo de alabanza, dándole honra al Rey por nuestra salvación. Dios les bendiga. Un abrazo. Vamos, dígalo fuerte allá en su casa. Señor, te glorificamos, Padre. Te exaltamos a ti en esta hora, Jesús.
con tu valor. Lo que deseamos es revolución, que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla con Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya. Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Y Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya, Dios los bendiga a todos. Después de haber exaltado el nombre de Cristo Jesús con esta linda canción, extendemos una palabra de gratitud a todos nuestros pastores que han participado de este lindo servicio. Y a usted por estar ahí con reverencia, recibiendo la palabra, honrando a Cristo Jesús, junto recordando este momento solemne que nos habla de la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Y por eso tenemos sanidad, tenemos esperanza, tenemos confianza, tenemos redención. Hoy el templo está vacío, pero la iglesia está llena de la gloria de Dios. Y esto nos da esperanza que aunque vengan diferentes circunstancias, como las que estamos viviendo, y quizás en algunos momentos vivamos estas experiencias, el próximo domingo a las 8 en punto de la mañana, nos volveremos a reunir en nuestras casas y a través de estos medios de comunicación, juntos exaltaremos el nombre de Cristo Jesús. Por favor, reciba a sus pastores generales un abrazo fraterno y Dios les bendiga.